Hemos tenido unas semanas bastante tranquilas aquí en la finca. He sido obligada a ralentizar bastante el ritmo y tomar las cosas con mucha más calma de lo normal. Y ha sido un poco raro para mí. Para decir la verdad, no estaba de humor para esta pausa. Estaba muy entusiasmada por todos los proyectos que teníamos en marcha y quería seguir con ellos. Pero a lo mejor este periodo de descanso me puede enseñar algo importante. A veces tengo la impresión de que trato la vida como una gran lista de quehaceres y me siento como tuviera que tachar todas esas cosas de la lista lo antes posible. A lo mejor pienso que al terminarlas todas voy a encontrar algún tipo de paz o satisfacción, pero esa lista nunca la voy a terminar. Es muy fácil decir que quieres mudarte al campo y vivir una vida más lenta, menos frenética, pero la realidad es que no es el cambio de entorno que va a cambiar esas cosas. Lo que tiene que cambiar es tu paisaje interior, lo que pasa en tu cerebro. Pues a lo mejor me haría bien inculcar un poco el hábito de prestar más atención al momento presente, hacer las cosas de forma más lenta. De momento me veo obligada a hacerlo. Las vides que están haciendo mejor son estas que están creciendo sin podar, totalmente salvajes en el árbol, que están trepando el árbol de este olivo. Y es un poco un caos y es bastante difícil de cosechar, pero son las vides que están dando más uvas y no sé, me parece muy interesante. Como la combinación, la amistad ancestral del olivo y la parra. Se nota que funciona. Vale, esta parte no lo pensé, pero requiere un poco de fuerza, así que vamos a esperar a Mauro que lo haga él. Hola mamá, ¿estás seguro? Encima de la cuerda, ¿vale? No aquí. No. Y no estaba grabando. You had one job, Harry. Suelto la cuerda y lo bajamos. Te queda faena para esta pared. ¿Hay algo? No. No, ¿en serio? Hay una pequeñita ahí. Pero ahí también. ¿Dónde? Ay, Sale más por ahí. Oh, no. Aquí queda en el garroba. ¿No hay nada? No hay nada. Estamos explorando este otro terreno para ver si podemos traer la furgoneta, la todoterreno aquí y tirar del árbol para que caiga hacia aquí, un poco acompañarlo. Ahí está la casa, este es el árbol que queremos tirar y queremos que caiga hacia aquí, hacia la cámara, que es lo menos peligroso que encontramos. Y este ya sería el último árbol que queremos quitar porque este ya está muy al este y creemos que no va
a tapar el sol, o por lo menos en invierno no nos importa tanto el primer sol de la mañana, pero este sí que bloquea. Y si toca que sea la parte de arriba, que es la blandita. Vale, Creo que los gatos entienden para qué es ese tronco. sí, mira, es como una estatua. También muy cómodo porque cuando tienes que hacer... La idea sería hacer un poco de corte aquí. Vale, a ver, ahora... ¡Hostia puta! Yo estoy aquí intentando sembrar semillas y arreglar un poco la huerta, que es un poco un desastre últimamente. Una zona específicamente que luego os voy a mostrar. Todavía no estoy haciendo cosas pesadas, pero un poco de trabajo en la huerta sí que puedo hacer. Así que voy a sembrar guisantes, coliflor, rúcula, 2 tipos de mostaza también. Ya tengo unos semilleros listos, pero hay muchas cosas de verano que estoy quitando y habrá bastante espacio. Estoy quitando las acelgas que ya produjeron 2 veces. Las corté una vez y volvieron a reproducir hojas porque dejé las raíces en el suelo. Algo que no sabía es que la raíz de la acelga es bastante larga y eso no sabía, así que a lo mejor es un cultivo que podría utilizar a propósito en algún sitio para abrir espacio en el suelo, por ejemplo, como se suele usar rábano, por ejemplo, algo de raíz. No sé, es una cosa que no sabía.
Come on, out the way. Come on. Come on, out the way. Come on. Off. Oh. Go on, off you go. Estoy súper contenta con la cosecha de granadas. De este árbol, esto debe ser menos de la mitad. Es increíble. Con solo 4 o 5 granadas puedes obtener un buen vaso de zumo. Y estoy encantada con el proceso porque la granada no es la fruta más sencilla del mundo. Es un poco complicado comerla. Pero en realidad sacar zumo es súper fácil. Quitas los granos. Los pones en la batidora, 5 segundos nada más, lo filtras y tienes zumo, es súper fácil y está riquísimo. Vale, esto es un poco un desastre porque como no lo terminé en el momento, claro que se llenó de moscas y ya no es muy apetitoso, así que vamos a probar otra cosa con estas uvas. What are we doing? Taking the grapes out, putting them into there, and we can stamp them, and I'm going to make a dye. Now, Yeah. me cortas aquí. No, aquí. Me cortas aquí. Gracias.
Voy a hacer el último nudo. ¿Quieres ver? Oh no, how was it? Okay. There you go. That looks awesome. Yeah? Love the color. Yeah? Yeah. Oh, why is this bit so short? You do not have. Where's it gonna go? Have you This is decided? a Spanish video. ¿Dónde lo vas a poner? No sé, todavía tengo que cortar aquí, Ah, para emparejar. pero sí. No Me está gusta mal, la ¿eh? madera que escogiste. Sí. ¿Es la primera vez que hago algo así? Súper bonito. Sí, es bastante fácil también. Supongo Sí, sí, que... no tardaste nada. Vale. Estoy cosechando unas cosas para la cena. Me gusta mucho que la huerta es un desastre, pero sigue produciendo cosas que... No me puedo quejar. Disculpe el ruido en el fondo, con los perros y el tractor seguramente hay bastante ruido. Os quería mostrar esta zona aquí detrás de mí que mencioné antes, que es la zona más desastrosa, que hay una fuga de agua del canal, no del aljibe, pero del canal sí, y hay que quitar todo lo que está ahí para encontrar dónde está la fuga y arreglarla. Pero hay como 3 bancales aquí abajo que había fresas, había muchas cosas. Huele mucho a albahaca. Porque los perros estaban pisando la vaca. Pues quería arreglar un poco esta zona en este vídeo, pero me di cuenta de que necesito usar la desbrozadora realmente para hacerlo, así que no lo hice. Pero sí que lo que podemos hacer es cosechar las calabazas que están creciendo ahí. Creo que es la única cosa que realmente está creciendo aquí. Y después de quitar las calabazas, podremos poco a poco recuperar esos bancales. No sé qué variedad es esta, pero creo que está lista porque la planta comenzó a morir y el tallo aquí está bastante duro y seco. No sé, yo pensaba que iban a ser calabazas como de Halloween. Evidentemente no lo son. No sé, ¿qué piensas? No sé mucho de calabazas, la verdad. Pero estas sí que las vamos a cosechar hoy. Sí, sí puedo. Yo las puedo cargar. Esta puede ser la segunda más grande. No sé. Está súper gorda. Uy, pesa.